4 cartas del tarot se encontraron en la mesa de luz de una de las personas que acabó con la vida de una joven de solo 16 años. Estas cartas eran 4 arcanos mayores: la emperatriz, la torre, la luna y la muerte. Simbólicamente, los investigadores de este caso vieron que la emperatriz representaba a la víctima, a la que le quitaron la vida a la luz de la luna bajo la torre del cuartel de infantería de San Fernando. Pero eso no era todo. Pronto también encontrarían cuentos muy oscuros que demostraban la gran curiosidad hacia la brujería e incluso hacia la muerte, y que de nuevo tenía relación también con lo sucedido. Es por todo eso que el ocultismo y la brujería marcan fuertemente el caso del cual vengo a hablarles el día de hoy, al punto que cuando los periodistas o cualquier otra persona habla de este cruel crimen, se refieren como al caso de las brujas de San Fernando. San Fernando, para los que no sepan, es conocida coloquialmente como la isla, y sus habitantes se denominan isleños o popularmente cañaillas. Es una ciudad costera situada en la provincia de Cádiz, en Andalucía, España, con casi 94.000 habitantes. Hablemos de la víctima, Clara García, una joven menor de edad que al momento de los hechos tenía solo 16 años. Clara, curiosamente, era en un principio parte de este grupo de brujas. Ella también compartía el mismo gusto y fascinación por lo oscuro, por las cartas del tarot, los libros de brujería, etc. Con decirles que en este grupo de amigas en el que estaba, todas habían pintado en sus pupitres del instituto un tablero de Ouija y hasta solían invitar a otros compañeros a que participaran de este juego oscuro y misterioso con ellas. ¿Fue entonces el crimen de Clara parte de un ritual satánico? ¿Cuál fue la motivación que llevó a las brujas de San Fernando a acabar con la vida de alguien a quien consideraban parte de su grupo? Hoy vamos a conocer en profundidad todos los detalles de este caso y lo que sucedió la noche del 26 al 27 de mayo del año 2000 en San Fernando, España. Clara García Casado estaba en el cuarto de la ESO, Escuela Secundaria Obligatoria. Sus profesores la describían como una jovencita muy amable, inteligente, extrovertida y madura, que se llevaba bien con los demás y podía entablar conversaciones con cualquiera con mucha facilidad. Clara era amiga de otras 2 chicas, Raquel Carles Torrejón, de 17 años, e Iria Suárez González, de 16. Raquel, que era la mayor de las 3, compartía clases con Clara e Iria porque repitió un curso. Los profesores se referían a ella como la parnera, que es una persona que apoyaba a sus amigas y que era más una seguidora que una líder. Iria, por su parte, tenía un coeficiente intelectual excepcionalmente alto de 242 y esto se notaba mucho en sus notas. El problema que tenía Raquel sobre el mal desempeño escolar tenía mucho que ver con los problemas en su casa. Su madre, que la tuvo siendo adolescente, no tenía un trabajo estable, por lo que sus ingresos eran escasos, y su padre, que era adicto, las había abandonado cuando Raquel era aún muy pequeña, y cuando cumplió 14, el padre había regresado para vivir con ellas. Con el poco dinero que generaban, a veces ni tenían que comer, y todo iba para pagar el alquiler del lugar donde vivían. Además, servicios sociales hacía su aparición constantemente para asegurarse que la niña viviera en buenas condiciones, pero los numerosos informes solo demostraban lo mucho que le afectaba a Raquel, el vivir en aquella familia caótica e inestable. Hay documentos que hablan de que ella, siendo tan joven, presentaba ataques de ansiedad, conductas sádicas y pensamientos intrusivos. A vista de sus profesores, Raquel era considerada como la influenciable del grupo, como les dije antes, la parnera. Si por ejemplo alguna de ellas tenía una ocurrencia del momento, era ella quien se prestaba para la ocasión. Ya que estamos hablando de seguir al líder, hablemos de la persona a la que consideraban la líder en este grupo de amigas. Esta era Iria, una persona extremadamente creativa, muy inteligente, pero a ojos de sus compañeros era vista como la rara o incluso la loca, y también se mostraba muy introvertida. Ella venía de una familia con un buen poder adquisitivo. Al contrario de Raquel, a su familia no le faltaba dinero, sino que llevaba una buena vida. Su papá era militar y al momento de los hechos no se encontraba en el país porque estaba en servicio, quedándose así al cuidado de la madre.
Pero había algo que la unía profundamente con Raquel y Clara, y era su gusto por lo oscuro. En su diario personal, en su computadora y en ciertas anotaciones dejaba ver esta obsesión. Había escritos en los que hablaba de los comentarios que hacían sus compañeros sobre su locura, según ella, porque ella hacía cosas que los demás no serían capaces de hacer. También llegó a escribir sobre cuál es la máxima satánica, que para ella era matar a las personas que te dieron la vida. En otras anotaciones mencionaba cómo rapaba sus muñecas, cómo les quitaba los ojos a sus peluches, etc. Pero volvamos a la frase con la máxima satánica. Este punto es importante, porque ella tenía una admiración hacia ciertos asesinos, y solo un mes antes del crimen, un joven de 16 años se hizo conocido en toda España por acabar con toda su familia. Este joven era José Rabadán Pardo, también conocido como el asesino de la katana. José Rabadán fue protagonista de uno de los crímenes más impactantes en Murcia, España. Con solo 16 años, le quitó la vida a toda su familia, a su padre, su madre y su hermana de 9 años que tenía síndrome de Down. Esto pasó en su domicilio de Murcia utilizando una katana japonesa y también un machete. El crimen fue premeditado y ejecutado con gran frialdad. A Rabadán lo juzgaron bajo la ley del menor, lo que le permitió cumplir una condena de 6 años en un centro de menores y 2 años en régimen de libertad vigilada, en lugar de una condena mucho más larga que habría recibido de haber sido juzgado por estos crímenes como adulto. Clara y Raquel fueron quienes se hicieron muy amigas en un principio. Era como una amistad que se fortalecía en sus diferencias. Lo que a una le faltaba, la otra lo tenía. Ya que Clara era muy extrovertida y Raquel era más bien introvertida y calmada. Iria se unió a este grupo poco después. Recordemos que también era bastante introvertida. Pero si bien llegó a integrarse al grupo por último, tomó el papel del líder muy rápidamente. Pareciera como que al tomar confianza, se dio el ambiente para abrirse a las demás y compartir con ellas sus gustos más ocultos. Cuando Iria se integró al grupo, los compañeros notaron un cambio radical en las otras 2 chicas, un cambio a nivel de vestir, pero también en la forma de actuar. Las 3 amigas empezaron a vestir ropas oscuras, se aislaban de los demás y se hacían llamar las brujas. Parecería que fue Iria la que llevó al grupo a su fascinación hacia todo lo esotérico, el satanismo, la brujería y, como les conté, también hacia ciertas mentes criminales. Me acuerdo que en una excursión, Clara me comentaba: oye, Moisés, vamos a tomar algo. Y de repente sacan el juego. Nosotros nos gusta este juego, te gustaría participar, y yo no quise entrar en ese juego. Hay incluso entrevistas que dicen que ellas invitaban a sus compañeros a jugar a la Ouija durante excursiones o en clases, pero como a la mayoría eso le daba miedo, les parecía que era algo con lo que no se debía jugar, simplemente rechazaban la invitación. Clara, según sus profesores, era como la portavoz de Iria. Como ella era la extrovertida del grupo, no le costaba para nada ponerle voz a las ideas de Iria. Y Raquel era la que simplemente apoyaba lo que sea que se le ocurriera a cualquiera de las 2. Para sus compañeros estaba claro que a Iria le faltaba cariño, afecto, y dijeron en entrevistas que desprendía mucha negatividad. Pero algo cambió el rumbo de estas 3 amigas. Clara, al parecer, empezó a darse cuenta de lo oscura que era la mente de Iria y también de lo moldeable que era Raquel a las ideas que tenía ella. Parecía como que Clara estableció un límite hasta dónde podía llegar con estas amigas. Mientras Iria hablaba de las energías, de la magia negra, de los rituales satánicos, Clara prefería muchas veces dedicar su tiempo a dibujar unicornios y cosas ligadas a un mundo más de fantasía, por lo que empezó a hacer nuevas amigas. La misma madre de Clara dijo que su hija llegó a contarle sobre estas ideas que tenía Iria y Raquel, que tenían pensamientos realmente malvados, y fue por esa misma razón que Clara poco a poco tomó distancia. Hacían muchas cosas de brujería, de juegos de estos satánicos, hacía la ouija y que decía que Clara no era bruja, que no sé qué. Entonces las niñas que no estaban de acuerdo con ellas pues se fueron retirando y quedaron ellas 2 solas. Eran malvadas. Uno de sus compañeros presenció el momento en el que Clara le decía a Iria y a Raquel que ya no quería volver al grupo,
porque parecía que constantemente le insistían que volviera. Pero así como era de extrovertida, Clara también era bastante decidida y tenía mucha personalidad. Clara, a diferencia de Raquel, era capaz de ponerse firme y negarse a todo aquello que no le gustaba. Otra de las razones por las cuales Clara se distanció fue porque se enamoró y se puso de novia con un chico llamado Manuel Alejandro. Cuando ellos dos empezaron su relación de noviazgo, Clara pasaba la mayor parte de su tiempo con él y con otras chicas de su curso. Esto se sintió como una puñalada para Iria y Raquel. Ambas se sintieron traicionadas por la persona que consideraban como una amiga incondicional. Hay que tener en cuenta también que estamos hablando de un grupo de adolescentes, que a esa edad, cosas que para nosotros podrían ser tonterías, ellas lo tomaban con mucha importancia. El viernes 26 de mayo del año 2000, Iria y Raquel hablaron con Clara y volvieron a insistirle para reunirse y no permitir que muriera esa amistad tan fuerte que alguna vez tuvieron. Esa noche Clara ya había quedado en verse con su novio porque era viernes, pero ella creyó que Iria y Raquel fueron sinceras cuando le dijeron que querían ser amigas suyas de nuevo. Como ya habían pasado meses sin que ellas salieran y compartieran un momento juntas, ella aceptó la salida. Llamó a su novio Manuel y le canceló la cita. Cuando Clara le contó a su novio la razón por la que no iba a salir con él, Manuel se puso muy nervioso y enojado. A él no le caían para nada bien estas dos chicas que se suponían eran las ex amigas de su novia. Clara le había contado sobre ellas y por eso él no veía nada bueno en que ella saliera con Raquel e Iria esa noche. Pero Clara le explicó que Raquel estaba pasando por un muy mal momento, porque le estaba yendo muy mal en clases de nuevo y lo más probable era que fuera a repetir el curso. Lo que Clara no sabía era que estas dos chicas tenían un plan mucho más terrible en mente y que la salida en verdad era una trampa para acabar con ella de la forma más perversa y cruel posible. La noche del viernes 26 de mayo, Clara aceptó salir con sus ex amigas a un punto de encuentro popular entre los jóvenes de San Fernando, un descampado conocido como El Barrero. Raquel fue hasta la casa de Clara, de allí fueron junto a Iria y luego por un par de cervezas para ir a beber al descampado. En el camino se cruzaron con un conocido del instituto, un chico llamado Gorka, que más tarde testificaría que vio a las tres chicas juntas, pero que en ese momento no había presenciado nada sospechoso. Es más, mencionó que las vio alegres y en buenos términos. Esa noche el novio de Clara decidió salir con sus amigos ya que no iba a verse con ella y para sorpresa suya, ya en horas de la madrugada, se cruzó con Iria y Raquel. Ambas tenían toda la ropa llena de lo que parecía ser barro. Cuando Manuel les preguntó por Clara, ellas le dijeron que al final no se habían reunido con ella porque supuestamente Clara no podía. Como era de esperarse, esto desconcertó a Manuel porque en su cabeza no era posible que ella le mintiera. Pensó que capaz cambió de parecer y decidió quedarse en su casa. En ese momento él todavía no sabía lo que había ocurrido con su novia. Más tarde su testimonio también sería de importancia. En la mañana del 27 de mayo, Clara no volvió a su casa y sus padres llamaron de inmediato a Manuel para preguntar por ella. Esto preocupó a Manuel porque él pensaba que Clara estaba en su casa con sus padres, ya que según Iria y Raquel, Clara no había salido con ellas. Fue entonces cuando se dio cuenta que las ex amigas de su novia le mintieron y algo había pasado con Clara. Manuel les mencionó a los padres de Clara lo que sabía y cuando mencionó a Raquel e Iria, ellos fueron rápidamente a la comisaría a denunciar la desaparición de su hija y también comentaron que lo último que sabían de ella fue que salió con unas ex amigas del instituto. Manuel Alejandro, en un estado de conmoción y desesperación por lo que estaba pasando, fue hasta la zona del descampado donde Clara le había dicho que iría junto a Raquel e Iria. Cuando llegó y comenzó a buscar por todas partes, se encontró con el cuerpo de Clara ya sin vida. Según el análisis del médico forense, Clara había recibido un golpe en la cabeza con un ladrillo y había recibido un total de 32 puñaladas, tanto en el pecho como en la espalda, y por si todo esto fuera poco, había sido degollada con un corte profundo en el cuello. Fue este corte en el cuello lo que le habría quitado la vida.
Luego de realizarse la denuncia de la desaparición y con el triste hallazgo del cuerpo de Clara García, la policía tuvo que actuar con cautela para dar con la persona que cometió el crimen. Primero interrogaron a amigos de Clara y al novio, principalmente a Manuel porque él fue directo al descampado esa mañana y encontró el cuerpo, pero su testimonio y su coartada probaron su inocencia. En su testimonio mencionó que se cruzó esa noche con las ex amigas con las que supuestamente su novia debía verse esa noche, por lo que los policías decidieron interrogarlas. Además, el amigo que les mencioné anteriormente, llamado Gorka, había testificado haber visto a las 3 amigas juntas. Cuando la policía fue a las casas de Raquel e Iria, y como eran menores, debían pedir el consentimiento de sus padres para llevarlas hasta la comisaría a interrogarlas. La policía no mencionó que habían encontrado a Clara sin vida, para no arriesgar la investigación, y simplemente mencionaron que estaban investigando la desaparición de una compañera del instituto al que asistían estas chicas. Los policías a cargo de ir en busca de estas menores notaron 2 cosas muy importantes. En casa de Raquel, ella les pidió por favor pasar al baño antes de ir a la comisaría, como una urgencia. Y en la casa de Iria, lo extraño fue que al recibirlos, Iria llevaba el brazo vendado, según ella, a causa de una herida que se hizo la noche anterior con un vaso roto. También notaron que tenía la ropa tendida y recién lavada en el patio, pero eran detalles que no podían examinar en profundidad, ya que aún no tenían el permiso de allanamiento. Con la aprobación de los padres, Raquel e Iria fueron llevadas a comisaría y ya en medio del interrogatorio era crucial analizar el corte que tenía Iria en el brazo. Para ello llamaron al médico forense que había analizado y realizado el informe del cuerpo de Clara. Esto fue decisivo porque el especialista confirmó que tanto el corte que llevaba Iria en el brazo como los cortes que le hicieron a Clara se realizaron con el mismo objeto punzocortante. El detalle que hizo que determinara que el objeto punzocortante era el mismo fue que la punta se había doblado al dar contra el hueso de Clara por el nivel de agresión tan fuerte que sufrió. Esta parte doblada del arma dejaba un estilo de corte especial, por así decir, y este mismo estilo de corte lo presentaba también la herida en el brazo de Iria. Pero las cosas no terminaron allí. Ninguna de las 2 menores se negaba a torcer el testimonio que parecía lo habían practicado al punto de memorizarlo. Ambas fueron interrogadas por separado y ambas dieron la misma coartada. Dijeron que sí, que se vieron con Clara esa noche, que fueron a tomar un rato, pero que no habían ido al descampado, sino que habían ido a lo de Iria a cambiarse para ir a un cumpleaños, mientras que Clara fue sola al descampado. La policía no iba a rendirse tan fácilmente ante estos testimonios armados que tenían ambas chicas. Sabían que una de las 2 iba a confesar tarde o temprano. Iria mantuvo una frialdad increíble y no parecía nerviosa en absoluto, pero Raquel estuvo nerviosa y al punto total del quiebre. No dejaba de fumar y en un momento dado no pudo más y preguntó qué le iba a pasar a la persona que mató a Clara. Poco después no pudo seguir más con la mentira y confesó que Iria y ella fueron las personas que acabaron con la vida de Clara. En ese momento, el policía a cargo de Raquel fue hasta donde estaban interrogando a Iria y le pidió que le leyera los derechos, que su amiga ya lo había confesado todo. El médico forense le sugirió que por su bien, ella también confesara lo que hizo y dejara las mentiras de lado. Entonces Iria también confesó lo que hicieron con Clara la noche anterior. En menos de 12 horas tras la denuncia de los padres de Clara, la policía había conseguido la confesión del crimen por parte de las chicas que llevaron a cabo el horrendo acto. Y no solo eso, los investigadores les pidieron a ambas que participaran de la reconstrucción del crimen, yendo sobre sus pasos y que les mostraran todos los lugares a los que fueron. Fue así como se supo todo lo que había pasado la noche del 26 y la madrugada del 27 de mayo. El ataque fue premeditado y ejecutado con extrema frialdad. Una vez que las 3 amigas llegaron al descampado, comenzaron a tomar y se tiraron al pasto a mirar el cielo estrellado. Una vez acostadas y mirando el cielo, las amigas le dijeron a Clara que se relajara, cerrara los ojos y que contara lo primero que le viniera a la cabeza. Clara hizo lo que le pidieron pensando que estaban pasando un momento de tranquilidad y relajación entre amigas. Cuando abrió los ojos y se sentó, Iria la sujetó y Raquel comenzó a apuñalarla.
Como Clara estaba forcejeando tratando de zafarse del ataque, Raquel lastimó a Iria en el brazo con la navaja que utilizaron. Fue así como se hizo el corte. Antes que parar, Iria le dijo a Raquel que continuara hasta acabar con Clara, y Raquel así lo hizo. Ninguna de las dos se dignó siquiera a esconder el cuerpo. Lo dejaron ahí. Fueron hasta casa de Iria a lavar las ropas que estaban manchadas de barro y sangre y luego se fueron de fiesta. Esto solo demostró la frialdad que tenían ambas menores, mostrando cero arrepentimiento por lo que acababan de hacer. Cuando la policía consiguió el permiso de allanamiento, se confirmó la reconstrucción de los hechos de Raquel e Iria. Efectivamente, habían ido hasta la casa de Iria para lavar las ropas que utilizaron esa noche durante el asesinato. En la casa de ambas también se encontraron mensajes de odio hacia Clara y en la computadora de Iria se encontraron numerosos cuentos gore escritos por ella misma, unos 35 cuentos en total, entre los que destacaba uno que describía un asesinato muy similar al de Clara, donde 3 amigas acababan con la vida de una cuarta amiga como parte de un ritual satánico. Estos relatos mostraban su obsesión por la violencia extrema y el morbo, pero lo más importante de todo era que pusieron en evidencia que hubo premeditación del crimen. Clara, Raquel e Iria llevaban unos 3 meses sin salir juntas, y fue en esos meses que ellas dos planearon cómo acabar con Clara. Toda la evidencia estaba en estas notas en las casas de Iria y Raquel. Ellas se escribían cartas hablando sobre cómo Clara ya no se juntaba con ellas y lo dolidas que estaban ambas por esta traición. En casa de Iria también se encontró evidencia crucial, como un cuaderno donde tenían la coartada completa, la que dijeron de memoria en la comisaría. En esta se detallaba, casi como en forma de horario, todo lo que supuestamente habían hecho esa noche del 26 y el 27 de mayo. En casa de Raquel encontraron una caja con objetos que parecían de un ritual satánico. Había velas negras y 4 cartas del tarot. En algunos medios mencionaron que solo eran 3, en otros 4, pero lo cierto es que no cambiaba mucho el resultado porque estas 4 cartas eran la emperatriz, la luna, la torre y la muerte. Estaba claro que representaban simbólicamente lo que habían decidido hacer con Clara: matar a la emperatriz bajo la luz de la luna, en la zona de la torre de la Marina de San Fernando. También, según dicen los que conocían a Iria, ella tenía un apodo para ella y sus amigas. Ella era Gata y Clara era Luna. Parece que cada una de ellas tenía guardado el recuerdo de lo que hicieron esa noche. Iria tenía su cuento sangriento y violento y Raquel su caja de tesoros oscuros. Fue algo así como un logro, algo que se propusieron probar y que consiguieron hacerlo. No solo habían pensado en lo que iban a hacer a Clara esa noche y cómo, también pensaron en cómo protegerse legalmente. En casa de Iria encontraron un recorte de revista donde se hablaba de la ley del menor, una ley que 3 meses antes del crimen de Clara no se había aplicado todavía. Este recorte estaba subrayado en rojo, es decir, que lo habían investigado y, como decía en el cuento que escribió Iria, ella estaba segura de que le aplicarían esta ley y que encima ellas podían estar tranquilas porque tenían psicopatía, lo que de alguna manera las mantenía lejos de ser juzgadas como adultas. En España, esta ley del menor lo que hace es básicamente darles un castigo más leve a los menores de 18 años que cometen un crimen. Es decir, que en vez de pasar toda su vida en prisión, las chicas permanecerían internadas en un centro de menores y serían liberadas tras solo 6 años. La última evidencia la encontraron en casa de Raquel. ¿Se acuerdan que ella pidió al policía ir al baño antes de ir a la comisaría? Bueno, esto llamó la atención del policía, entonces cuando allanaron la casa, investigaron también el baño y ahí encontraron el arma del crimen escondida en una plantera. Con toda esta evidencia se comprobó que las dos, tanto Raquel como Iria, sabían perfectamente lo que hicieron. Estaban conscientes de sus actos y también de las consecuencias, porque previeron hasta qué hacer en caso de ser descubiertas. Hasta investigaron la forma legal de evadir su responsabilidad en los hechos. Pero aquello no fue todo. Antes de Clara, casi hubo otra víctima fatal. Iria y Raquel quisieron practicar primero. Atacar y quitarle la vida a una persona al azar.
Entonces fueron hasta un centro comercial y eligieron a la que sería su primera víctima de prueba. Era una mujer embarazada y para evitar las cámaras de seguridad su plan era acabar con esta persona en el baño, pero no le salió el plan porque la mujer ni bien entró, se sintió muy incómoda, salió de allí y fue directamente con la encargada de seguridad para avisar sobre esto. Las chicas le dijeron que simplemente estaban allí esperando a una amiga y que por eso no salían del baño hacía un buen tiempo. Al final, echaron a ambas del baño. Una compañera de Raquel e Iria dio un testimonio diciendo que las escuchó hablar sobre este hecho como jactándose de ello. Además, ¿se acuerdan que les conté de la admiración que Iria tenía por los criminales violentos? Pareciera ser que en cuanto Iria se enteró del crimen de José Rabadán y de cómo logró aplicarse la ley del menor en su caso, esto fue lo que la habría motivado a atacar a tal punto a Clara. Tanto Iria como Raquel le escribieron y enviaron varias cartas a José al centro de menores donde estaba internado. José recién recibió las cartas cuando el crimen ya había sido cometido y él aseguró que de haber recibido las cartas antes de los hechos, él habría tratado de evitarlo. En estas cartas, tanto Raquel como Iria le contaban que lo veían como a un ídolo, que creían que él tuvo sus motivos para hacer lo que hizo y que estaban de su lado. Hasta, y escuchen esto, le pidieron matrimonio. También le preguntaron qué se sentía matar, si sentía que tenía cierto tipo de poder al hacerlo. Estaba claro que ellas también querían saber qué se sentía y que esta fue su motivación detrás del crimen de Clara. Lo más triste y perturbador de este caso es justamente eso, que el motivo detrás del crimen no era otro más que el mero hecho de saber que se sentía matar. Cuando Iria y Raquel fueron detenidas, mostraron una actitud fría y sin arrepentimiento alguno. Incluso se sabe que durante su detención se la pasaron cantando. Ambas fueron juzgadas bajo la ley del menor el 26 de marzo de 2001. Se las sentenció a 8 años de internación en un centro de menores, de los cuales solo estuvieron 6. Luego fueron liberadas. Se podría decir que todo salió tal y como lo habían planeado. Por su parte, los padres de ambas tuvieron que pagar una indemnización de unos 200.000 euros a la familia de Clara. La familia de Iria tuvo que vender su casa para poder pagar la indemnización, pero la familia de Raquel se declaró insolvente y nunca pagaron este monto. Al quedar libre, Iria Suárez se mudó a Galicia y estudió psicología y también pedagogía. Fue noticia en 2019 cuando se reveló su pasado al ser contratada en una escuela primaria en Oxford, Reino Unido, lo que generó polémica porque nadie sabía sobre su oscuro pasado allí, hasta que una persona anónima hizo un llamado para avisar sobre esto y la terminaron despidiendo debido a la indignación que obviamente causó el que no se haya investigado con propiedad a quien le dieron un puesto que la ponía prácticamente en contacto con niños. Aunque no era ilegal lo que hizo, porque ella cumplió su condena como menor y según la ley española tenía todo el derecho del mundo para reinsertarse a la sociedad, el colegio intentó demandarla por ocultar su pasado legal, pero la denuncia no llegó a nada. Después de eso no se supo más nada de Iria. De Raquel Carles se perdió la pista tras salir del centro de menores, solo se sabe que se mudó a Madrid y que se llegó a casar. Con respecto a la ciudad de San Fernando, ellos aún recuerdan lo que pasó allí en el año 2000, pero tratando de hacer a un lado el horror y en honor a la memoria de Clara, alzaron una escultura con forma de un unicornio, de esos que tanto le gustaba dibujar a ella. Esta obra, inaugurada en 2007, fue una creación del artista local Manuel Sánchez Raposo, quien se inspiró en uno de los dibujos realizados por Clara antes de su muerte y que también buscó rescatar la inocencia y pureza que se fue con ella a la edad de solo 16 años. Iria y Raquel podían haber elegido retomar realmente esa amistad que tenían con Clara. Estaba claro que ella al menos sí tuvo la intención de hacerlo aquella noche, pero Iria y Raquel tenían un interés completamente diferente. El asesinato de Clara García fue un crimen premeditado y sin móvil, cometido por 2 adolescentes que querían experimentar la sensación de matar y que hoy gozan del derecho de esa ley del menor que tanto da de qué hablar en los países que la tienen vigente. Una ley de segundas oportunidades, pero la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿se merecen acaso una segunda oportunidad quienes marcaron la vida de una familia para siempre?
Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.